Cuando hablemos de cambio en evolución, nosotros tenemos que pensar que se trata de un cambio que no es predecible necesariamente en todos los casos. Veremos que hay algunos factores que nos permiten predecir cómo va a ser el cambio y otros no. Pero lo importante de esta idea es que ese cambio no es un cambio que atañe al individuo, sino a las poblaciones. Y quiero ver si está acá la idea o la palabra población. No la veo. ¿Me ayudan ustedes a ver si alguno la encuentra? Y Sí, profe, a la Sí, derecha profe, está. del lado derecho. muy Aquí la bien. marcamos. Sí, como verán, mis efectos de resfrío se sienten y no estoy muy lúcida. Acá, ahora sí la veo. Ahí. Y Sí, entonces fíjense que esos cambios son cambios poblacionales y yo los voy a ver de una generación a la siguiente. Es importante ver, y acá sí lo han escrito, es que esos cambios tienen como origen mutaciones, o esos cambios tienen como base un cambio a nivel del material hereditario, que después puede expresarse en forma fenotípica, pero básicamente no hay evolución si no hay un cambio que sea heredable y que por lo tanto corresponda a mutaciones que han tenido lugar en las células germinales. Si la reproducción es sexual y si es asexual podría ser en cualquiera de las células que se van a usar como entidad reproductora, ¿no es así? Entonces fíjense que ya vamos generando una idea. Hay mutaciones, hay cambio, ese cambio, no sé si está por acá la palabra, pero a lo mejor acá alguien escribió previo al cambio, no sabría a qué se refiere, pero entiendo que se hace referencia a que las mutaciones ocurren previas al cambio fenotípico, luego se expresan en forma fenotípica a medida que el organismo se desarrolle. ¿No es así? Y ahí sí aparece la palabra desarrollo. En este contexto está muy bien que la palabra desarrollo no esté, yo no la veo. ¿Alguien me dice si está presente la palabra Está, desarrollo? profe, está desarrollo. Si está, sí está acá. Bueno, y esta palabra desarrollo, yo decía está muy bien que no esté, porque en realidad la evolución es diferente al desarrollo. El desarrollo concierne al individuo. Un individuo que nace con una constitución genética, a medida que crecen y se diferencian sus células, decimos que se va desarrollando. La idea de desarrollo está asociada al individuo por un lado, pero además nos trae una connotación de que el resultado final es previsible. ¿Sí? Y en ese sentido, la idea de que el resultado final es previsible quiere decir que está predeterminado, es decir, un cigoto de humano está predeterminado que forme una figura y una estructura como la de un humano, y la información genética de un cigoto de Malbón dará lugar a que cuando esa semilla se desarrolle forme un Malbón y no otra estructura. Por eso es que la palabra desarrollo la deberíamos excluir del concepto de evolución, ¿sí? Y está bueno que tengamos la oportunidad de discutirlo porque para muchos la idea de evolución está asociada al concepto de desarrollo. Fíjense que Darwin, lo vamos a ver más adelante, cuando propone la idea de evolución, él no usa la palabra evolución al principio porque el término ya era usado con el mismo sentido de desarrollo. Y él justamente no quería que se confundieran estos conceptos. Evolución viene del griego evolvere, que tenía que ver con la idea de desenrollar, de desenvolver. Y en realidad no quería que se confundiera con esa idea de desarrollo. Cuando hablamos de evolución, hacemos referencia específicamente al cambio que sufren las poblaciones, ¿sí?, en su constitución genética, y entonces podemos incorporar a nuestras palabras destacadas la idea de acervo genético,
El acervo genético hace referencia al conjunto de genes que caracterizan una población. Y la evolución es eso, el cambio en la constitución genética de una población. ¿Sí? Entonces yo les decía que la palabra desarrollo no era apropiada porque nos hacía referencia al individuo y a una idea de progresión hacia algo establecido, determinado previamente. Y eso está muy asociado con la palabra progreso. A ver si me ayudan a encontrar la palabra progreso, que es muy probable que alguien la haya incluido. Miren, acá también está desarrollo. Profe, debajo de adaptación, el más chiquito está mejoramiento, que también no creo que... Bien, después la vamos a ver, ¿sí? Porque la palabra mejoramiento la podemos ver en dos sentidos y me voy a detener en eso, ¿sí? Miren, acá aparece la palabra progresiva. La Profe, palabra, ¿cómo? al lado de mutación está progreso, acá arriba. Arriba. De tiempo en color amarillo. Aquí está, esta que está aquí. ¿Esa? Tenemos ahí progreso, aquí tenemos progresivo, aquí progreso, a ver, lo vamos a terminar. Creo que es progreso lo que dice ahí, ¿sí? Acá también aparece progresivo. Ven que muchos de ustedes tienen ideas similares, que aparecen como pequeñitas porque no las han escrito exactamente igual, pero la idea es la misma, ¿sí? Entonces fíjense que estamos diciendo que en la evolución una de las cosas importantes es poderla separar del concepto de progreso. El concepto de progreso, lo vamos a ver más adelante nuevamente, está asociado a una valoración. ¿Sí? Cuando uno piensa en el progreso, yo les digo, no estamos progresando en el estudio de evolución. ¿Qué quiere decir? ¿Qué interpretan ustedes cuando yo les digo que no estamos progresando? Que no se avanza, profe. Que no se avanza, que no se mejora. Por eso, muy bien, creo que fue Javier el que dijo, ahí abajo tiene la palabra mejoramiento. ¿Sí? Después voy a retomar la palabra mejoramiento y si me olvido me lo hacen, me lo recuerdan. ¿Sí? La idea de mejora es una idea de valoración que nosotros estamos poniendo a las características de los organismos. Entonces yo puedo decir que un pez es mejor que un humano desplazándose en el agua, pero un humano es mejor que un pez desplazándose en la tierra. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces fíjense que el concepto de valoración de mejor no es válido en este contexto, porque la mejora es relativa, es decir, es mejor en este contexto, en este movimiento, en este momento, en este ambiente. ¿Sí? Las mejoras no son absolutas en términos evolutivos y por lo tanto deberíamos eliminar esa idea de mejora y eliminar esa idea de progreso. ¿Está bien? Entonces yo voy a permitirme tachar la palabra progreso. La palabra progresivo estaría bien si la usamos en el sentido de que una cosa sucede a otra, pero no en el sentido que una cosa sucede a otra mejorando el estado anterior. ¿Se entiende? Entonces fíjense que vamos analizando esta serie de palabras, aparece con un impacto importante la idea de adaptación. Vamos a cambiar de colorcito. ¿Sí? Ah, ya la había subrayado yo. La palabra adaptación la tenemos acá, también la tenemos acá. ¿Y con qué otra palabra asociarían la palabra adaptación? Adaptabilidad creativa. Bueno, lo primero que vamos a hacer es diferenciar adaptación de adaptabilidad. ¿Les parece? ¿Alguien se anima a decir hacia dónde apunta cada uno de esos términos? Profe, ahora recuerdo, ¿no sería mejor también utilizar el término adaptación? ¿O cómo sería
Para diferenciar bien. Vos incorporaste otro término que nosotros vamos a usar poquito y lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Que es el de adaptación en contraposición a adaptación. Los dos están referidos a cambios evolutivos, ¿sí? Pero uno hace referencia a una estructura generada por la acción directa de la selección natural, y la otra, adaptación, hace referencia a una estructura que se originó con unas presiones selectivas y luego fue utilizado con otro sentido funcional. Por ejemplo, se dice que las plumas surgieron y se establecieron como una característica en el grupo de las aves por su valor en términos del mantenimiento de la temperatura corporal, pero que posteriormente esas estructuras resultaron útiles y fueron adaptativas en función del sistema de locomoción con el vuelo, ¿sí? En los dos casos, la selección natural está actuando, lo que pasa es que en una la característica se ha originado y ha evolucionado con las mismas presiones selectivas y en el otro caso hay un cambio. No lo voy a incluir acá el término porque para nosotros, para el comienzo de la asignatura está muy bien que sigamos hablando de adaptación, que es el término original. El otro término adaptación lo propuso Gould en la década del 70, en 1970, y ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Te respondo bien? Sí, profe. Gracias. Bien. Fíjense que apareció la palabra con la que quería yo que hiciéramos la asociación, que es la selección natural. ¿Sí? La tenemos aquí, en un lugar importante, acá también aparece selección. Ya voy a hablar de adaptabilidad. Acá de vuelta aparece selección natural. Insisto, la diferencia es porque alguien escribió solo selección, otro escribió selección natural, con el acento, sin el acento, y entonces la app lo toma como algo diferente. Entonces, fíjense que la idea de selección natural es una causa de las adaptaciones, es decir, ¿por qué cambian las poblaciones en su constitución genética? Bueno, porque hay un factor que está incidiendo que va a determinar que algunos genotipos sean mejores que otros, y el resultado de eso es una adaptación, ¿sí? La población está más adaptada luego de la selección que antes de la selección. Y esto es interesante porque la selección natural sí podríamos decir que es un factor que produce una mejora, pero una mejora, insisto, relativa, la mejora en ese momento, en esas condiciones y comparando con lo que hay. Y ahí aparece otro término que vi recién por aquí, que es la supervivencia. ¿Lo ven? La idea de supervivencia está asociada a la selección natural y yo le agregaría supervivencia diferencial y reproducción diferencial. La palabra reproducción no la vi, pero fíjense que la selección natural justamente es un mecanismo que produce evolución porque opera sobre variabilidad genética que se expresa en diferencias en las probabilidades de sobrevivir y reproducirse. No se asusten con todo esto que estoy diciendo porque lo vamos a ver en más detalle, pero ya ustedes se van configurando una idea de la evolución. ¿Alguien está intentando decir algo? ¿Sí? ¿Quieren agregar algo? Y fíjense que la idea de selección natural también está relacionada con el ambiente. Y por término ambiente en evolución, vamos a tener en cuenta un sentido amplio del término. El ambiente pueden ser los otros organismos, el ambiente, muchas veces cuando hablemos de los genes, que acá aparece la palabra pequeñita, ¿sí? Para un gen, el ambiente
en el que se expresa depende de las condiciones generadas por otros genes, ¿no es así? Así que la palabra ambiente está muy relacionada a la idea de adaptación y de selección natural. Y ahora sí voy a hablar de la adaptabilidad que aparece aquí. La palabra adaptabilidad se usa para referirse a los individuos, al concepto de modificación fenotípica de un individuo que puede aclimatarse, adecuarse al ambiente en el que está. Por ejemplo, cuando nosotros subimos a una altitud como la de la Puna y permanecemos por allí por lo menos 2 o 3 meses, va a cambiar nuestro recuento de glóbulos rojos, ¿no es así? Y eso es un cambio fisiológico que se ha producido en nuestro cuerpo. Ese cambio fisiológico no es un cambio evolutivo. A ese tipo de cambio fisiológico es a lo que le llamamos adaptabilidad. Es decir, la adaptabilidad es la capacidad del individuo de adecuarse a las condiciones ambientales. Obviamente que no todas las características pueden sufrir o pueden someterse a esta adaptabilidad. Los glóbulos rojos, la cantidad de glóbulos rojos sí puede sufrir un cambio en el número, pero hay otros cambios que no ocurren, ¿no es así? ¿Está clara la diferencia entre adaptabilidad y adaptación? Así que la palabra adaptación deberíamos eliminarla de nuestra idea de evolución. ¿No sería ¿Sí? adaptabilidad? ¿Cómo? ¿Que adaptabilidad sería la que tenemos que eliminar? Adaptabilidad dijimos que no corresponde porque hace referencia al acondicionamiento o adecuación de un individuo ante el cambio ambiental al que puede ser sometido. Si me volvés a repetir, no te escuché exactamente bien, probablemente no te pueda interpretar lo que me querés decir. Claro, Por eso, pasa de que eso también le pregunta si eliminábamos adaptación o adaptabilidad, porque usted dijo que deberíamos eliminar adaptación del exacto. concepto. Ay, perdón, ustedes que entendieron lo que quería decir, fue un error en mi expresión, ¿sí? He tachado adaptabilidad y lo que hay que eliminar es la palabra adaptabilidad porque hace referencia al individuo y adaptación sí está asociado a la evolución, aunque no toda la evolución procede con adaptación. ¿Sí? Es muy importante, tal vez es la forma en la que ustedes tienen más internalizada la idea de evolución, pero no es la única. ¿Sí? Y ahora voy a pasar a revisar algunos de los términos que están acá, ¿sí? Tratando de ir de los que están más grandes a los más pequeñitos. Y por ejemplo, veo acá la idea de universal. ¿Sí? ¿Qué querrá decir? Quienes escribieron la idea de universal fue más de una persona seguramente. ¿Y qué es lo que han querido decir con esto? Yo supongo que lo que han querido decir es que todos los seres vivos están sujetos a la evolución y que es un fenómeno que ha ocurrido, que tiene lugar en la actualidad y que seguramente va a seguir teniendo lugar. ¿Me equivoco? Si esa es la idea de universal, está bien, es un cambio, la evolución es un cambio que ocurre en todos los seres vivos. De hecho, es una característica que para muchos autores es distintiva y descriptiva de la vida, ¿sí? Y para muchos esa propiedad de evolución hace que los virus debieran ser incluidos entre los seres vivos, porque tienen todo un sistema hereditario que los pone sujetos a evolución y que hace que compartan esta característica con el resto de los seres vivientes. ¿Sí? Otra palabra que acá tiene un lugar importante es la idea de tiempo. ¿Sí? Y todos cuando se imaginan, cuando hablamos de la palabra evolución, seguramente en la mayoría de ustedes viene la imagen de cambios muy importantes. Y entonces pensamos en la evolución de una forma pisiforme a una forma de tipo anfibia
o se imaginan cómo las plantas sin flores evolucionaron para dar lugar a plantas con flores. ¿No es así? Sin embargo, y esto implica la acción continua del proceso evolutivo durante mucho tiempo. Sin embargo, la evolución también transcurre en tiempos menores. El mínimo tiempo que está asociado a la evolución es la generación. ¿Sí? Es decir, la unidad de tiempo asociada a la evolución es la generación. Así que permanentemente me van a escuchar hablar de por generación, en una generación, en 3 generaciones, en muchas generaciones. ¿Está claro? Y otra palabra que no podríamos dejar de mencionar es la idea de variabilidad. ¿Con qué otra palabra que ya hemos mencionado pueden asociar la palabra variabilidad? Con genes y también Mutación a la fuente genuina de variabilidad. Exactamente, podemos asociar la palabra variabilidad con el concepto de mutación. La mutación es la fuente o el origen de la variabilidad genética, que después puede expresarse en una variación fenotípica. Y esa variación, sí, fíjense que aparece la idea de variabilidad y de variación. Más adelante vamos a ver que hay una pequeña diferencia entre las dos. Cuando uno usa la palabra variación, está pensando o hace referencia a la idea de una variante que se ha generado de nuevo. La variación es cómo cambió una cosa a otra. Uno usa en ese sentido la palabra de variación, o para tener una idea de que un carácter tiene diferentes variantes, ¿no es así? La palabra variabilidad la usamos en general para describir cuánta es la magnitud de las variaciones en las poblaciones, ¿sí? Darwin usaba más la palabra variación, en la actualidad usamos mucho más la idea de variabilidad, ¿sí? Hay pequeños detalles que hacen a la diferencia y sobre todo a lo que refiere al uso en un determinado momento, ¿sí? Y esa variabilidad la podemos describir a partir de frecuencias génicas que alguien escribió por acá. Entonces nosotros podemos decir que la evolución es un cambio de las frecuencias génicas, ¿sí? Que ocurre a lo largo del tiempo, ¿sí? Que ese cambio en las frecuencias génicas viene dado por mutaciones. Perdón, me voy a corregir, que la variabilidad en los genes viene dado por la ocurrencia de mutaciones, que los factores evolutivos van a trabajar sobre esa variabilidad que existe, ¿sí? Y que esos factores evolutivos van a dar lugar como consecuencia a cambios en las frecuencias génicas. Ahora está mejor dicho, ¿sí? Bueno, yo tendría en cuenta a ver qué otros términos que hay presentes acá. La idea de homología ya la vamos a ver. Y aparecen algunas palabras que están muy asociadas al concepto de ciencia. Por ejemplo, la idea de teoría. ¿Sí? No la estoy tachando, quise subrayarla, pero me salió muy finito. La idea de teoría. La idea de, a ver, sistemático. A ver, ¿cuál otra palabra aparece acá? La palabra ciencia. ¿Sí? La idea de racional. ¿Qué más? Bueno, teoría está acá en plural. La palabra de objetivo. ¿Sí? Creo que acá aparece la palabra comprobante. Acá a la izquierda. Cambiante. A ver, cambiante, bueno, cambiante, ¿sí? Bueno, fíjense que muchos de ustedes han asociado la idea de evolución con la teoría. Otras han pensado en el hecho, ¿sí? Fíjense que la teoría de la evolución es una teoría científica, porque cumple con esos requisitos que hemos mencionado previamente de la ciencia. Hay un conjunto de datos que pueden ser
analizados objetivamente, por ahí apareció la palabra objetividad. Yo he hablado ayer, la clase pasada, de intersubjetividad más que de objetividad, ¿recuerdan eso? Y ese análisis es un análisis racional, ¿sí? Que nos lleva a proponer una hipótesis de cómo, primero, de aceptar que existen cambios, que existen y que han existido y que tal vez existirán, y a su vez explicar cómo ocurren esos cambios. Y ahí estamos ya en el campo de la teoría, ¿sí? Entonces, fíjense que nos ha quedado acá afuera, acabo de ver, algún término muy importante que es el azar. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que la palabra progreso no era correcto incluirla en este concepto, porque el progreso nos hacía pensar en algo que estaba predeterminado previamente y que se avanzaba hacia eso? Bueno, el concepto de azar en evolución es muy importante, ¿sí? Las mutaciones surgen al azar, es decir, nosotros no podemos predecir cuándo ni dónde van a surgir las mutaciones, ni tampoco podemos predecir cuál va a ser la consecuencia de la mutación. Ahí estamos hablando del azar. El azar es muy importante en la evolución, después vamos a ver que hay un factor evolutivo asociado al azar, y eso, la existencia del azar, le imprime una condición de no progresiva a la evolución. En la medida en que hay azar, no se puede decir hacia dónde va, cómo va a terminar, cuál es el fin último, cuál es la mejora absoluta. ¿Se entiende? Y bueno, creo que hemos abordado la mayoría de los términos que ustedes han tenido en cuenta, algunos no los he mencionado, pero aparece acá Darwin como el proponente de la teoría de la evolución, y otras palabras que aparecen acá habla del origen. Yo podría pensar que la teoría de la evolución, a lo mejor pienso que se han referido a esto, tiene en cuenta el origen común para todos los seres vivos, y otras palabras, fíjense, cuando hablamos de hecho estamos pensando en la historia de la diversidad biológica. Creo que la palabra diversidad por ahí había aparecido en algún lado, aquí está, ¿sí? Y vamos a ver más adelante que uno puede diferenciar la palabra diversidad de la idea de variabilidad. Hemos hecho un pantallazo acerca de los conceptos que a ustedes los han llevado a proponer estas palabras, ¿sí? Y podríamos arribar a una conclusión de qué es la evolución, ¿sí? Con todos estos términos podríamos decir que la evolución es un proceso, ¿sí? Que tiene que ver con el cambio en las frecuencias génicas que ocurren a nivel poblacional. Hay distintos factores, entre ellos la selección natural, ¿sí? Y que ese proceso de cambio atañe a las generaciones, acá estamos hablando del tiempo, ¿sí? Y que da como lugar a probablemente una diversidad biológica cuando se generan nuevas especies y nuevos grupos taxonómicos, ¿sí? Una definición, esto que acabamos de decir no es una definición, sino en realidad el armado de una idea, pero podríamos usar las dos definiciones interesantes que se han propuesto. Una es la que propone Dobzhansky, que es que la evolución es el cambio en las frecuencias génicas de las poblaciones. Y ahí termina la idea. No decimos si el cambio es para mejor, si el cambio empeora, no decimos cuál es la causa de ese cambio, sino simplemente estamos diciendo que hay evolución cuando hubo un cambio en las frecuencias génicas. Y fíjense que hablar de frecuencias génicas ya me excluye la idea de individuo. Cuando yo hablo de frecuencia, estoy hablando de población, ¿sí? Por otro lado, otra definición que es buena, que es interesante y tal vez más abarcativa es la de Lewontin. Lewontin dice que la evolución es la transformación o la ampliación de las diferencias entre individuos a diferencias entre poblaciones y especies. ¿Qué quiere decir esto? Que una variación
las variaciones ocurren en el seno de las poblaciones como una mutación. Aparece una mutación y eso aparece en un individuo. Bueno, esa diferencia a nivel individual, la evolución la amplifica a una diferencia a nivel poblacional. Y si avanza más aún esa diferenciación, podemos tener especies distintas. ¿Se entiende cómo podemos conectar la variación desde los individuos a la variación entre especies y grupos taxonómicos mayores? Es simplemente la amplificación generada por la misma evolución. ¿Tienen preguntas, chicos? No, profe. ¿Quieren agregar algo más? Bueno, nos faltaría decir entonces que cuando nosotros hablemos de teoría de la evolución, lo estamos haciendo en el sentido científico, no en la connotación de la palabra teoría en el uso de nuestra habla cotidiana, sino que lo estamos haciendo en el sentido científico. Una teoría es una producción importante de la actividad científica. No todos los hallazgos ni todas las observaciones tienen el estatus de una teoría. Una teoría abarca hipótesis con distintos niveles de generalidad, algunas que se han ido corroborando, otras en proceso de refutación. Obviamente que si se descarta, esa hipótesis puede salir. Y lo interesante de la teoría de la evolución es que tiene un cuerpo de datos y de información que generada ya, y mucha que se va generando, que va enriqueciendo la teoría. Y la teoría de la evolución que se originó con una propuesta explicando la evolución a través de la selección natural, hoy es mucho más amplia y es complementada a la selección natural por otras fuerzas evolutivas. Y entonces la teoría de la evolución ha ido creciendo desde su propuesta en 1859 hasta la actualidad y seguramente tiene mucho por crecer porque como todo producto de la ciencia es provisional. Ahora, que sea provisional no quiere decir que pongamos en duda lo que ya se sabe, ¿sí? En este sentido, la ciencia también es clara. Nosotros aceptamos conceptos, aceptamos teorías, aceptamos leyes que van reforzándose en la medida en que son expuestas a la refutación, ¿sí? Y en ese sentido, la teoría de la evolución es fuerte porque todos los intentos de refutarla o de ponerla a prueba, han mostrado que puede ser que la selección natural no explique todo y ahí han aparecido propuestas nuevas hipótesis para explicar la evolución, que son parte de la teoría, ¿sí? La teoría se va enriqueciendo. Hay algo que no está bien explicado, aparece una mejor propuesta, esa hipótesis se pone a prueba, se buscan más ejemplos y así se va complementando. Por ahora no se va derribando la idea de que los seres vivos están emparentados y que ese parentesco tiene que ver a una descendencia con modificación, como fue lo que planteó Darwin para el concepto de evolución. ¿Se entiende? Sí, profe. Pero esta idea de evolución, no sé si quieren preguntar algo, yo estoy hablando y no los dejo participar. Les dejo un ratito para que hagan preguntas. Profe, creo que vamos bien hasta ahora. ¿Sí? Ah, no había levantado la mano. Bueno, a ver, no estoy viendo las manitos porque estoy presentando. Dejo de presentar, así podemos dialogar un poquito mejor y los puedo ver. ¿Sí? Ahora sí veo. Voy a dejar de presentar y puedo ver a la mayoría de ustedes. A ver, Pedro. Sí, profe, tengo una pregunta. Lo que yo estuve pensando acerca de la mutación, lo que se me ocurrió un día, no sé, cuando estuve estudiando, se me ocurrió la idea de que no toda mutación es al azar.
Eso quería que me responda, si toda la mutación, todo tipo de mutación es al azar, siempre es al azar, o si está condicionado por... Pedro, tu pregunta es muy interesante, porque cuando nosotros hablamos de azar para caracterizar las mutaciones, lo vamos a hacer en un determinado sentido. No podemos saber ni cuándo va a aparecer, ni en qué lugar del genoma, ni en qué individuo que la aporte, ni siquiera, ¿no es así? En ese sentido es azarosa. Pero hay algo más, y yo sé a qué te referís vos. Por ejemplo, la luz ultravioleta produce dímeros de timina, y esa es una mutación bastante predecible si nosotros aplicamos luz ultravioleta. ¿No es así? Entonces vos me dirás, bueno, y eso es azaroso. Cuando nosotros usamos el término de azar, no nos estamos refiriendo a que haya algunas mutaciones que tengan más probabilidad de aparecer que otras, o que haya algunos agentes que produzcan con más frecuencia una clase de mutaciones que otras. En ese sentido, parece ser que no es azaroso. Sigue siendo azaroso porque no podemos predecir cuándo ni dónde. Podemos decir y establecer la idea de general de que hay distintas frecuencias o tasas para las mutaciones, que hay algunas mutaciones más probables que otras, que hay regiones del genoma que mutan con una tasa más alta que otras regiones del genoma. Pero todo eso no le quita el carácter de azaroso. No sé si te respondí tu cuestionamiento, Pedro, que es correcto. Sí, profe, sí. Entendí. Gracias. ¿Sí? ¿Está claro entonces por qué seguimos sosteniendo la idea de que las mutaciones ocurren al azar? Esto con la idea, o manteniendo la idea, y no solo la idea, el conocimiento de que hay algunas mutaciones más frecuentes que otras, y que hay ciertas regiones del genoma que producen o que tienen más facilidad de mutar. Por ejemplo, aquellas regiones que están más empaquetadas en el ADN y más protegidas por las histonas, tienen menor tasa de mutación que las regiones que quedan más expuestas. ¿Sí? No sé si hay alguna otra preguntita. En esta asignatura, nosotros vamos a trabajar sobre todo con la teoría de la evolución, y los hechos los vamos a usar como ejemplos. Muchos de ustedes probablemente se han hecho la idea de que la asignatura evolución era una asignatura que relataba hechos. No es así. Nosotros vamos a trabajar con la teoría. Los hechos van a ser solamente elementos para poder explicar o para poder ejemplificar el fenómeno evolutivo. Las filogenias muchas veces las estudian en las asignaturas sistemáticas o en paleontología, y entonces ahí uno va viendo cuál es tal linaje que lleva de un organismo a otro. Ese no es el objetivo de esta asignatura. Nosotros nos interesa saber cómo ocurren los cambios, cuáles son las causas, qué efectos producen, y lo otro van a ser los datos, los insumos para la construcción de la teoría de la evolución. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Bueno, voy a interrumpir un segundito y ya volvemos para iniciar la siguiente etapa de esta primera unidad, que es trabajar con la historia del proceso evolutivo. Yo los voy a dejar pensando en algunos términos que son fundamentales para nosotros, que los tengan en cuenta. Ya hemos hablado de la evolución, ya hemos distinguido la diferencia o hemos hecho distinción entre adaptación y adaptabilidad. Es importante que ustedes manejen correctamente el concepto de gen. Sobre todo vamos a trabajar el concepto de gen en el sentido clásico, más que en el sentido moderno. ¿Sí? ¿Alguien puede decirme cuál es la diferencia? Profe, ¿puede volver a repetir? A mí se me cortó un poco. Les decía que nosotros vamos a trabajar en evolución fundamentalmente, sobre todo la primera parte de la asignatura, con el concepto clásico de gen,
en contraposición con el concepto moderno de gen, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un concepto, o si quieren y se animan a darme las definiciones? Profe, creo que tiene que ver con que el sentido clásico era una secuencia de ADN que codifica una proteína. Y ahora, en la actualidad, hay distintas definiciones que pueden abarcar a que esa secuencia codifica diferentes productos, no solamente proteínas. Bien, y te has quedado a medio camino. Tu definición está muy bien, pero no es ni la clásica ni la moderna. ¿Por qué? Vamos a hacer algunas distinciones. ¿Alguien se anima a interpretar lo que yo estoy diciendo? Profe, capaz de que, bueno, en la definición clásica yo creo que es la de, compartiendo con la compañera, que es una región del genoma que codifica una proteína. Y la versión moderna sería de que el gen no es solamente una región, sino que puede estar compartida por varias regiones del genoma. Muy bien lo que dicen ustedes, pero yo voy a hacer una pequeña aclaración. El concepto más clásico de gen, y ahora se van a acordar cuando se los diga, es que un gen es la unidad de herencia, de función y de recombinación. ¿Se acuerdan? Sí. De ese concepto, fíjense que estamos tomando el gen, y esta definición se dio incluso antes de saber que era el ADN, el material de que estaban hechos los genes. Entonces tomamos el gen en el sentido incluso mendeliano, como esa idea de unidades que se pasan a la siguiente generación. Justo ahí Mariana dice, lo decía Mendel, ¿sí? Que se pasan a la siguiente generación, que son las unidades de recombinación y que también son las unidades de mutación. En el desarrollo de la genética, te voy a silenciar, William, porque me parece que está habiendo reverberancia. Ahí lo silencié, perfecto. Ahí está. ¿Sí? En el desarrollo de la genética, lo que se ha visto es, primero, que los genes están formados por ADN, luego también se ha visto que una secuencia se transcribe para dar lugar en la traducción a un polipéptido. Entonces estaba la idea de un gen, un polipéptido. Hoy se sabe que algunas proteínas tienen más de un polipéptido y que se requiere la acción de varias, probablemente varias secuencias que pueden estar cercanas o separadas, ¿sí? Y también sabemos que en esa secuencia hay sectores que se transcriben, que se traducen y otros que no. Y también sabemos que hay secuencias del ADN que se transcriben en una forma de ARN que no se va a traducir. Y así se ha ido modificando y ampliando mucho la idea de las funciones del material hereditario, ¿sí? Entonces, yo aclaro que para muchos de los desarrollos que vamos a hacer en evolución, funciona muy bien el concepto clásico del gen. Lo que no quiere decir que esté mal lo otro, pero quiere decir que para entender algunas cuestiones básicas, ¿sí? Nos sirve hacer uso de ese concepto clásico. ¿Está claro? Sí, profe. Bien, otros términos muy importantes que nosotros no podemos perder de nuestro vocabulario es la palabra población, ¿sí? Nosotros en evolución hablamos de poblaciones, ¿sí? Y a esas poblaciones las caracterizamos por las frecuencias genotípicas, fenotípicas, génicas. Y en esas poblaciones hay un término muy interesante que vamos a usar también, que es el de población panmíctica. ¿Saben lo que significa panmixis? Calculo que sí. Sí, que los individuos se cruzan al azar. Son todos fecundos y viables. No se eligen, digamos, para aparearse. Bien, yo de vuelta, discúlpenme, pero yo voy a ir haciendo pequeñas modificaciones. Tu idea general está muy bien, y es la idea de que los individuos se reproducen al azar. Pero yo les hago
el siguiente cuestionamiento, y espero que puedan pensarlo en el sentido que a mí me interesa. Cuando uno habla de azar, ¿habla de igual probabilidad? Miren, justo ahí alguien No. escribió, todos los individuos tienen igual probabilidad de reproducirse. ¿Cómo lo explicó? No me acuerdo cuál era tu nombre, hombre sin idioma. Emanuel, espero acordarme, Emanuel, perdóname, ¿sí? Emanuel, esto que decís vos, que todos los individuos tienen igual probabilidad de reproducirse, está bien, pero es tan incompleto, porque para que haya panmixis tenemos que decir de reproducirse con quién, ¿sí? La panmixis hace referencia al apareamiento, o si no hay apareamiento, a la unión de las gametas. Cuando uno habla de igual probabilidad, queremos decir que un individuo de un sexo tiene igual probabilidad de reproducirse con cualquiera de los otros individuos del otro sexo. Porque a lo mejor todos tienen igual probabilidad de reproducirse, pero eligen entre ellos. ¿Está? Entonces, muy importante asociar la igual probabilidad a conseguir o aparearse o reproducirse con cualquiera de los individuos del otro sexo. Y si estamos hablando de gametas, es que una gameta femenina tiene igual probabilidad de aparearse o de unirse o de fundirse con cualquiera de las otras células masculinas presentes en la población. ¿Sí? Ahora, si nosotros llevamos la idea de panmixis a describirla en términos de frecuencias génicas, un cigoto llevando un determinado alelo no tiene igual probabilidad de unirse con cualquier cigoto, con cualquier gameta que lleve otro alelo. Se lo voy a dibujar, si me esperan un ratito, voy a dibujar lo que les quiero decir. Imagínense ¿sí? Que yo represento gametas que llevan un alelo en azul. Profe, no se ve. ¿Todavía no se ve? Bien. Profe, no está compartiendo. Gracias por avisarme. Sí. ¿Ahora? Ahora sí, profe. Ahora sí. Bueno, yo intenté dibujar acá, voy a poner más gruesa la fibra para que se vea mejor. Disculpen que salió un desastre esto. Vamos a tratar de representar, para hacerlo más fácil, las gametas, ¿sí? No vamos a diferenciar sexo en las gametas. Pensemos que no hay diferencia entre óvulos y espermatozoides. Entonces, vamos a dibujar gametas que llevan un alelo, que son las azules, y gametas que llevan otro alelo, que son las rojas. Bueno, salió horrible, pero ustedes entenderán. Si yo calculara las frecuencias alélicas, yo diría que la frecuencia del azul es igual a 1, 2, 3, 4 sobre 1, 2, 4 más, hay 4, 7 rojas, ¿no? 4 sobre 11, ¿no es así?
Sí, profe. Y la frecuencia del rojo es la diferencia, 7 sobre 11. Entonces nos centremos en esta gameta. Imagínense que cada una de estas gametas se va a unir solamente con una y que todas se reproducen. Todas generan unión. Uy, me quedó una afuera. Voy a cambiar el numerito, voy a poner 12. Acá 8. Y una más. Todas, en este ejemplo, todas se aparearon igualmente, ¿sí o no? Todas se han reproducido. Todas van a dar lugar a la siguiente generación, ¿sí o no? Ahora fíjense, bueno, fíjense que no todas tuvieron la probabilidad de unirse no todas se unieron en igual probabilidad con otras. Las azules siempre se han unido con una roja. Mientras que en las rojas hay algunas que se han unido con las azules y otras con otras rojas. La probabilidad de que una gameta roja se una con una azul es más baja a que se una con una roja. ¿Por qué? Porque están en menor cantidad. Porque están en menor cantidad. Entonces, si yo analizara la probabilidad, yo tendría que tener flechas posibles de este azul con cualquiera y con todas las otras gametas, ¿no es así? Y trazar flechas en este sentido. Uy, acá no escribió. Y así, uniéndola. Uy, qué difícil que está escribir esto. Uniéndola con todas las gametas. Eso sería el mundo posible de uniones. Entonces, esta idea de igual probabilidad cambia si yo hablo de frecuencias. Un alelo que está a una determinada frecuencia, o la probabilidad de que un alelo en una población se una a otro alelo presente en esa población va a depender de la frecuencia a la que están presentes. Entonces, para una gameta azul, la probabilidad de unirse con un azul, ¿sí?, es más baja que la probabilidad de unirse con una roja. La probabilidad del azul de unirse con azul es las 3 que quedan sobre el total de las diferentes, que son 11. Y de unirse con una roja es 7 sobre 11. La probabilidad de que se una esta azul. ¿No es así? Hay 3 de 11 que son azules, que le quedan para unirse, y 7 sobre 11 que son rojas. Es mucho más probable que cualquiera de las gametas azules se una con una roja y no con una azul. Lo que no quiere decir que no ocurra lo otro, quiere decir que es más probable. Y fíjense que ahí sacamos la idea de igual probabilidad. ¿Sí? ¿Les quedó claro esto? Entonces, el concepto de panmixis requiere de que nosotros prestemos atención cómo la estamos definiendo. ¿Sí? ¿Qué elementos estamos usando de referencia? Bueno, ya hemos hablado de evolución, de adaptación, de población, de panmixis. Otro término importante es el concepto de acervo génico y la diferencia con genoma. ¿Quién se anima a presentar la diferencia? Yo solo sé que el genoma es la constitución génica del organismo. Y el acervo no tengo idea, profe. Bien, cuando hablamos de Y el genoma... acervo, en ese caso, sería para el caso de la población. El pool genético sería el acervo. O sea, todos Bien. los alelos posibles en la población. El genoma es a nivel de organismo, ¿no? De especie, yo creo que sí. Vieron que sí saben muchas de estas cosas, ya las tienen bastante arraigadas. Muy bien, la idea de acervo génico la podemos hacer el sinónimo con pool génico, y hace referencia al conjunto de genes, que incluye obviamente las variantes alélicas de una población.
¿sí? Mientras que uno habla de genoma, a los genes que caracterizan a una especie. Entonces uno dice, la especie humana tiene 30.000 genes. Y entonces esos 30.000 genes son los que están definiendo la especie. Hay algunas cuestiones interesantes y es que cuando uno habla de esos 30.000 genes, no está pensando solamente en genes estructurales y hay otros sectores del ADN que no están definidos como genes, ¿sí? Otros cuando hablan de genoma no hacen referencia a los genes, sino hablan de la secuencia típica de una especie. Y lo de típica es bastante complicado porque sabemos que existe variabilidad genética, ¿no es así? Entonces, hay un patrón de base común que es lo que muchas veces uno caracteriza como genoma, y sobre ese genoma hay pequeñas variaciones admitidas entre los individuos que corresponden a la variabilidad existente en la especie. ¿Sí? ¿Les quedó clara la diferencia? En términos generales, nosotros vamos a referirnos casi siempre al acervo genético, y salvo que estemos caracterizando una especie, salvo esas circunstancias, en términos generales usaremos acervo genético y genoma lo dejaremos para describir a la secuencia de material hereditario que caracteriza o que es típica de una especie. ¿Sí? Bueno, vamos a interrumpir 5 minutitos, ¿sí? Los dejo 5 minutitos mientras yo preparo las diapositivas siguientes. Bueno, profe.
¿Pueden ver la presentación? Sí, profe. Bien, yo quisiera ponerlo en forma completa, pero no me deja. A ver si puedo. Ahí está mejor, ¿sí? ¿Se ve mejor ahí? Sí, profe. Bien. Bueno, fíjense que construir la idea de evolución no fue fácil. Todas las civilizaciones, a medida que han incrementado su conocimiento, se han hecho la pregunta desde los orígenes. Fundamentalmente el origen del mundo en el que vivían o el origen de la propia especie. Sí, y esto es una pregunta que atraviesa a muchas civilizaciones. Si nosotros nos remitimos a los primeros indicios que tenemos acerca de esta pregunta y de la respuesta a esta pregunta, nos vamos a remitir a los griegos como nos remitimos a los griegos cada vez que queremos hablar de algo importante, ¿sí? Y si nosotros miramos este mapa, los griegos ocuparon una serie de localidades o generaron una serie de pueblos y ciudades a lo largo de la costa del Mediterráneo y hay una serie, ustedes tienen a la derecha una serie de grandes pensadores griegos que nacieron en estos distintos lugares, ¿sí? Nosotros vamos a poner énfasis en algunos de ellos porque de alguna forma aportaron a nuestro pensamiento sobre la evolución. Primero veremos que algunos de ellos aportaron con preguntas que hoy nos parecen, o con respuestas que hoy nos parecen un poco racionales, pero que para la época eran una avanzada en el sentido de tratar de eliminar las explicaciones mágicas, ¿sí? Si nos ubicamos, por ejemplo, en Mileto... ¿Profe? Sí. ¿Usted cambió de diapositiva o sigue en la 2? Estoy en la 2 donde dice los griegos y aparece el mapa. No hizo cambio de diapositiva, se quedó en la... Bueno, voy a volver a presentar porque debe ser algún problema del presentador. Yo estoy viendo la diapositiva esta. Discúlpenme, ¿sí? Voy a tener que cerrar y volver a presentar a ver si cambia. Ahí recién cambió, profe. Bueno, el problema es la presentación general. Les voy a tener que dejar esta presentación que incluye las diapositivas del margen, ¿sí? Ya me ha pasado otras veces que cuando pongo el modo de presentación, parece ser que tiene dificultades Smith para tomarlo, ¿sí? Gracias, profe. Bueno, entonces nos quedemos con esta forma que es más chiquita, pero bueno, ¿la pueden ver? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, les decía yo que uno de los primeros exponentes importantes en aportar algún indicio a la idea de evolución fue Tales, que creció en Mileto. Tales se hace la pregunta fundamental de qué están hechas las cosas, ¿sí? ¿De qué están hechos todos los objetos de la naturaleza? Y él propone los elementos. Después, los pensadores griegos van a trabajar mucho sobre los elementos, que son tierra, fuego, aire y agua. No sé si los repetís, si los dije bien sin repetir alguno. Y él considera que justamente el agua es el elemento fundamental, ¿sí? Y eso ya es un aspecto importante para desarrollar ideas que expliquen cómo surgen los seres vivos. En relación a esto, nosotros distinguimos a los pensadores griegos, los separamos entre presocráticos y socráticos. Ahí se ve, bueno, ahí se ve casi completa la diapositiva. Justamente Sócrates marca un límite porque Sócrates empieza a hacer planteos mucho más abstractos. Los filósofos presocráticos, entre ellos Tales, buscan explicación natural a fenómenos naturales. Piensan que el hombre puede comprender la naturaleza,
¿sí? Que esa naturaleza no es un simple capricho de los dioses, sino que en todo caso hay reglas que el hombre puede conocer. Y a esta pregunta de ver qué era lo común para los elementos y responder qué era el agua, fue muy importante para los pensadores posteriores. Por ejemplo, vamos a ver que Anaximandro, no sé si alcanzan a ver porque está muy chiquita la diapositiva así. ¿Ahí la ven? ¿Anaximandro? Sí, profe, por ahí un poco la letrita no se distingue por el color. Bueno, profe, tal vez si le cambia color blanco la letra. Podemos cambiarle color. Tal vez voy a demorar, claro, como uno a veces ve, lo que uno ve no necesariamente es lo que ustedes ven después. Profe, y si inicia la presentación, capaz que a lo mejor ahí podemos ver más grande. Sí, hay un problema, que es lo que yo les planteaba. Cuando pongo la presentación completa, se bloquea y no avanza. ¿Sí? Pues lo que puedo hacer es volver a intentar presentar. Detengo la presentación y vuelvo a comenzar a ver si ahora lo toma bien. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. A ver, tengo otra serie de diapositivas en otro color, a ver si lo ven mejor. Ahí. Sí, profe. Sí, se ve ahí. Está mejor, profe. ¿Está mejor? Pero les cuento que quedó bloqueado de vuelta, me parece. Ahí. ¿Ahí pueden ver? No se cambia de diapositiva, profe. Usted está en la Sí. diapositiva 5, ¿no, profe? Se la cambió. Sí, creería que es la 5 ya. Sí, si yo pongo pantalla completa se bloquea y no avanza. Así que lo vamos a tener que dejar así nomás, chicos. Qué pena. Bueno. Sí, no hay problema, profe. Ahí sí se ve bien. Bueno, voy a tratar de ir moviendo para que ustedes puedan leer, ¿sí? Bueno, Anaximandro es uno de los exponentes que nos interesa, porque tomando esta idea de que el agua es un elemento primordial, considera que los primeros animales surgieron en el agua, en el fango fundamentalmente. Y él dice, a medida que el fango se va secando, ¿sí?, quedaban recubiertos de una piel erizada y espinosa. Fíjense la importancia que él adjudica a esa protección erizada y espinosa, porque dice que si no, hubieran quedado muy expuestos. Fíjense la importancia, aunque parezca una explicación muy infantil, la importancia que le da en este caso al ambiente, es decir, la importancia del ambiente y de las características de los seres vivos para sobrevivir a ese ambiente, ¿sí? De allí que él dice, el ambiente seco, o el ambiente va secando los organismos y estos requieren protección. Algunos ven en esta idea algo así como una idea de selección natural, ¿sí? Esta idea de las características que son necesarias para sobrevivir. Y una de las cosas que él también plantea, y él se pregunta es, ¿un hombre pudo haber surgido como un niño, como hoy vemos que nacen las personas? Y él dice, no, porque la especie humana, los infantiles, requieren de mucho cuidado. Y entonces no podrían haber, el primer hombre no podría haber nacido de la forma en que ocurre actualmente. Y él dice, seguramente los primeros hombres y mujeres nacieron ya adultos y seguramente se originaron de peces o formas parecidas a peces. Fíjense que también ahí aparece una idea de evolución, una forma de pez que genera una forma humana. Por supuesto que en una explicación muy primitiva, muy básica, pero estamos hablando del siglo VI antes de Cristo, ¿sí? Otro pensador interesante es Empédocles. Empédocles, ¿sí?, también toma la idea de los 4 elementos y aparece la idea de inmutabilidad, es decir, esa idea de que los seres no pueden cambiar. Esa idea de inmutabilidad es una idea obstáculo para el concepto de evolución, ¿no es así?
porque justamente la evolución plantea lo contrario, plantea la posibilidad de que las formas cambien hacia otra distinta. Lo que sí es interesante en Empédocles es que también plantea una idea que nosotros podríamos decir como un antecedente del concepto de selección. Empédocles dice que hay dos fuerzas que rigen el cosmos, que son el amor y el odio. Y entonces él plantea que hay momentos donde las partes que son creadas por la naturaleza son partes corporales que se van a unir al azar y que es importante que haya compatibilidad o armonía entre esas partes, que las partes que se unen sin armonía son descartadas por la naturaleza y quedan solamente aquellas formas armoniosas, aquellas estructuras que se unen de una forma armoniosa. Entonces muchos ven en esta idea de Empédocles un antecedente o un bosquejo de lo que podría ser la selección natural. La idea de formas armoniosas nos remite o nos hace pensar en la idea de que son formas adaptativas, podríamos decirlas hoy, de usar el término hoy. ¿No es así? Esta idea de que hay una suerte de selección es importante porque también incorpora el concepto del azar. Las partes se unen al azar, ¿sí? Y sobre esas uniones al azar sobreviven solamente las formas armoniosas. Otros pensadores que le siguieron a los que mencionamos fueron cambiando de rumbo en su pensamiento. Y acá aparece la idea de inmutabilidad. La inmutabilidad, que ya la hemos mencionado antes, es un obstáculo para pensar en términos de evolución, ¿sí? No obstante, el universo para los eleáticos, si bien era inmutable, tiene una concepción de un tiempo infinito y un espacio infinito. Pero además aparece otro obstáculo para el pensamiento evolutivo, que es la idea de que lo que observamos con nuestros sentidos es una visión limitada, ¿sí? Que distorsiona la realidad, que nos hace ver algo que no es, que las cosas no son lo que parecen ser. Y eso lleva a que los eleáticos se planteen que entonces es como inútil tratar de interpretar lo que estamos viendo, lo que estamos percibiendo, porque es una distorsión de la realidad. Ahí aparece el conjunto, o tienen importancia el conjunto de filósofos que se conocen como sofistas, ¿sí? Donde están cuestionando todo lo que se observa y entonces se dedican a hacer planteos filosóficos, sobre cuestiones abstractas. Por ejemplo, el alma, ¿sí? El más importante, porque pone énfasis en esto, es Sócrates. Fíjense que con Sócrates, todo este pensamiento, en algún sentido científico, empieza a perderse. Porque si las respuestas no están en la naturaleza, sino en uno mismo, hay que pensar. Y si uno solamente puede pensar correctamente respecto a lo que observa, va a estar confundido. Entonces, lo mejor es pensar y filosofar respecto a aquellas cuestiones que son inmateriales, que no están sujetas a nuestros sentidos. Y entonces Sócrates se dedica su tiempo a pensar en relación al alma, que es inmortal, a lo inmaterial, ¿sí? Y toda esos principios de Sócrates rigen durante mucho tiempo después. Tienen gran influencia en Platón. De hecho, Platón lo asociamos con el concepto de idealismo. Entonces, la búsqueda de principios abstractos que subyacen a la realidad es lo más importante para él. Otro aspecto importante que introduce Platón y que va a ser un obstáculo para el pensamiento científico sobre la evolución es la idea de la creación. Platón plantea que un Dios creó un mundo ideal perfecto a partir del caos.
ese mundo ideal perfecto, ¿sí?, tiene representaciones imperfectas en la realidad. Es decir, los organismos, los objetos que hay en la naturaleza son imperfectos y son copias imperfectas de ese ideal de creación, ¿sí? Pero la idea de creación y de Dios tiene un efecto muy importante durante mucho tiempo. Esa idea del esencialismo, ¿sí?, es decir, que las creaciones, lo que hizo ese Dios fue crear esencias, es muy importante y vamos a ver que tiene influencia hasta muy avanzado el siglo, les diría el siglo XVII, XVIII, ¿sí? A Platón le sigue Aristóteles. Y acá, fíjense que Aristóteles es muy interesante porque unifica o toma elementos tanto de los materialistas, que hemos visto nosotros presocráticos, como de los idealistas, cuyo principal representante es Platón. Aristóteles lo deben haber escuchado mencionar en muchas de las áreas del conocimiento de la biología, porque fue un biólogo muy importante, se dedicó a describir muchas de las especies e incluso a clasificar. Él propuso la idea de reino animal, vegetal y animal, ¿sí? Para Aristóteles, fíjense que aparece la idea de cambio versus la idea de inmutabilidad, pero esa idea de cambio solamente afecta a los objetos que cambian hacia el ideal. No hay un cambio entre esas esencias. Por lo tanto, el pensamiento de Aristóteles no es un pensamiento evolucionista. Lo que dice Aristóteles es que esos cambios, desde lo imperfecto a lo perfecto, ¿sí?, son provocados por movimientos, y que el primer movimiento es lo que hay que buscar, y entonces él se dedica a pensar en ese primer motor. Vamos a ver que él propone que el éter es ese primer motor, ese quinto elemento. Más adelante, el primer motor para la idiosincrasia judeocristiana, el primer motor es el Dios creador, ¿sí? Fíjense que Aristóteles plantea entonces que ese primer motor bien puede ser algún dios, no dice cuál. Y la otra cosa importante de Aristóteles que influye durante mucho tiempo es la idea de organizar a la naturaleza en una escala de perfección o jerarquía. En esa escala, ¿sí?, a ver, no tengo acá, en estas diapositivas no tengo las figuras. Esa escala podría bien ser representada como una escalera, donde cada peldaño está formado por una forma de organismo. En la base están las formas más que él considera más primitivas en el sentido de más básicas, menos complejas, no de primeras, sino de más elementales. Y en la escalera, en los peldaños más altos, están los ángeles y sigue Dios. Y nosotros estamos en un peldaño por debajo de los ángeles. Y por debajo de nosotros, en distintos peldaños, las otras formas vivientes. Esa organización jerárquica no representa evolución. Implica el orden de complejidad de la naturaleza, de la creación, pero sin posibilidad de cambios entre las formas de un peldaño y de otro peldaño. ¿Se entiende? Así, Aristóteles proporciona esa ordenación de la naturaleza, pero no proporciona una idea de evolución. Otros aportes importantes de Aristóteles son la idea o la base del razonamiento deductivo, es decir, razonar mirando lo general para ir de allí a lo particular, que después será tomado por Descartes y otros pensadores. Y también fue un gran observador y por eso muchos lo plantean como un proponente de las bases de la experimentación, tan importante para la ciencia. ¿Sí? Bueno, en esta diapositiva volvemos a recalcar la idea de que no hay un pensamiento evolucionista, sino que
cada organismo en la naturaleza está ordenado jerárquicamente, pero sin cambio en el lugar en el que ocupan. Los cambios son dentro de cada peldaño, de lo imperfecto a ese ideal perfecto. Aristóteles le da mucha importancia también al concepto de competencia y dice que la competencia existe como una consecuencia de la imperfección de la naturaleza. También le da mucha importancia a la idea de alma o psiquis, y finalmente él también considera la posibilidad de que hay generación espontánea, es decir, que las creaciones pueden repetirse. ¿Sí? El pensamiento de Aristóteles y el de Platón impregnaron todo el pensamiento antiguo y durante la Edad Media. De hecho, durante este tiempo, en la Edad Antigua, digamos, cuando se unifica el Imperio Romano y se asume a la religión cristiana como la religión que va a regir en todo el imperio, la idea fundamental es que la religión no se cuestiona, y ustedes saben que la religión o el judaísmo y el cristianismo después proponen el Génesis como la explicación para el origen de todos los objetos que hay en la naturaleza, en el universo, ¿sí? Entonces, si la religión no se cuestiona, no hay espacio para la reflexión racional y la idea de la ciencia. O sea que caemos en un periodo, podríamos decir, oscurantista, como lo han calificado muchos historiadores, en el sentido en que no hay un avance respecto al conocimiento científico. Entre medio de todo este oscurantismo, un historiador de la evolución, que es Harris, dice que una pequeña luz pareció verse con la propuesta de Tito Lucrecio Caro. Fíjense que estamos muy al principio de la era cristiana, digamos, casi comenzando la era cristiana, en realidad todavía no había nacido Cristo y no se había difundido la religión cristiana, el catolicismo. Y fíjense que lo que él plantea es que la tierra, la naturaleza, la que da luz a los organismos completos. No hay un creador en esta visión de Tito Lucrecio Caro. Y entre todas estas orígenes plantea que el hombre habría surgido de úteros que están sujetos de los árboles. Y aunque parezca una visión bastante fantasiosa, el útero uno lo puede pensar como un fruto, y a los frutos como las estructuras que contienen las semillas que dan lugar a las formas vivientes, ¿no es así? Entonces es interesante el planteo de pensar que el hombre no es una creación, sino es producto de un fenómeno natural, ¿sí? Árboles que producen, en vez de frutos, úteros, y que en vez de plantas iguales a ellos den lugar a formas humanas. Lo interesante es que en este pensamiento no hay ideas religiosas, sino que, aún incorrectos, lo que se proponen son fenómenos naturales para explicar el origen de las especies. ¿Sí? Bueno, y si nosotros hacemos pequeños cortes durante la Edad Antigua y la Edad Media, fundamentalmente en la Edad Media, nosotros vamos a ver que la religión, el cristianismo se difunde por todo lo que era el antiguo Imperio Romano, y entonces la Iglesia Católica asume el gobierno, y el pensamiento basado en respetar esa palabra divina escrita en las Escrituras es muy importante y hace que durante la Edad Media no haya cuestionamientos. De hecho, uno de los grandes representantes de la Iglesia es San Agustín. Y San Agustín, que escribe La ciudad de Dios, es interesante porque intenta compatibilizar la idea del cristianismo con las propuestas de Platón. ¿Sí? Él hace converger esas ideas y propone, entre otras cosas, la idea de dualidad entre alma y cuerpo, entre el bien y el mal,
toma en algún sentido la idea también de la inmutabilidad y el fijismo de la creación. ¿Sí? Y esta es la palabra que es más, que es autoridad durante la Edad Media, durante gran parte de la Edad Media. Ya hacia finales de la Edad Media o en la última parte, otra figura religiosa cobra relevancia, y es Santo Tomás. Santo Tomás es muy interesante porque pasa por distintas concepciones religiosas hasta que finalmente, perdón, estoy confundiendo con San Agustín. Santo Tomás es muy importante porque rescata la idea de Aristóteles, él traduce el pensamiento de Aristóteles y de esa forma se difunden las ideas del pensador griego. Y trata lo mismo que hizo San Agustín con Platón, hace Santo Tomás con las ideas de Aristóteles. En su tratado, la Suma Teológico, él justamente plantea que las ideas de Aristóteles no contradicen el pensamiento del cristianismo y hace un paralelismo y habla de que el primer motor, por ejemplo, es el Dios creador, ¿sí? De que la naturaleza ha sido creada fija por Dios en esta idea de la escala de la naturaleza de Aristóteles, ¿sí? Y este pensamiento también tiene un amplio efecto sobre las sociedades occidentales y llegamos a la Edad Moderna. Fíjense que en la Edad Moderna se empieza a cuestionar la religión y el cuestionamiento tiene que ver mucho con una cuestión política, es decir, si los reyes son los representantes de Dios en la tierra y los reyes cometen tantas atrocidades, entonces es cuestionable mucho de lo que deducimos de las Escrituras. Perdón. Y en este pensamiento, en la Edad Moderna, fíjense que la Edad Moderna comienza para muchos historiadores con el descubrimiento de América, el llamado descubrimiento de América. Tienen que ver con la exploración de nuevas tierras, el conocimiento de nuevas culturas, de nuevos pensamientos, la detección de una gran diversidad de plantas y animales que no se conocían a la fecha. Entre medio de todos esos hallazgos que podríamos decir que son aportes a la ciencia, aparecen ciertos valores de la modernidad, como el concepto de progreso, la importancia de la comunicación, la importancia de la razón y del pensamiento. Esos valores de la modernidad asociados con los valores que más adelante toma la Ilustración, han sido muy importantes para la ciencia, ¿sí? Piensen ustedes que en esta época se desarrolla la imprenta, se inventa, mejor dicho, la imprenta, hay desarrollos de concepciones como el humanismo, se rescatan las ideas griegas, ustedes deben haber visto muchas películas y deben haber leído mucho de la importancia del estudio de la figura humana, de las disecciones, por ejemplo, que realizó Da Vinci, tratando de conocer cómo era la anatomía humana, cómo funcionaba el cuerpo humano, ¿sí? Es decir, hay una serie de elementos que resultan importantes para el desarrollo de la ciencia y que van a tener su impacto respecto al cuestionamiento de las ideas sagradas, ¿sí? Por ejemplo, si bien la Biblia proponía un tiempo de historia del mundo que era acotado a unos miles de años, incluso hay cálculos de un obispo, Ussher, que calculan aproximadamente unos 6.000 años la historia de la Tierra, se empieza a cuestionar esa idea. Se piensa que la Tierra tiene un tiempo de vida mucho más largo, que el espacio va mucho más allá que la Tierra. Piensen acá en la revolución copernicana, en las propuestas de Galileo, ¿sí? También empiezan a observarse los estratos o las capas de la Tierra en el nacimiento de esta disciplina que es la geología, y entonces se ve y se propone que la Tierra no ha sido siempre como es ahora, que ha estado sometida a numerosos y profundos cambios,
es que estos cambios han sido constantes. Además se suma a esto los hallazgos, como les decía yo, de formas y especies nuevas, y viajes que llevan estos viajes y estos hallazgos culturales y además de biota diferente, también llevan a cuestionar de por qué Dios creó cosas diferentes en distintos lugares, ¿sí? Y también empiezan a cuestionarse acerca de qué significaban estas estructuras que nosotros hoy conocemos como fósiles. ¿Sí? Hasta esa época los fósiles eran vistos como distracciones propuestas por el diablo, ¿sí? Para engañar a la gente. Y a partir de ahora hay algunos que cuestionan esa interpretación de los fósiles y plantean que en realidad los fósiles pueden ser formas que existieron alguna vez. Y entonces subyace otra pregunta. ¿Cómo formas que existieron pudieron extinguirse? ¿Cómo Dios pudo crear algo que no es perfecto y que se haya extinguido? ¿Sí? También durante la Edad Moderna aparecen muchos estudios de los geólogos basados en la estratigrafía, como los planteados por Hooke o por Steno, que concluyen que los fósiles de los estratos inferiores corresponden a periodos más antiguos de la Tierra. Sí, y entonces todo esto sugiere que la Tierra, junto con las formas vivientes, han ido cambiando. ¿Sí? Por supuesto que todo esto que les planteo va asociado también a cuestiones políticas, como el Gran Cisma, ¿sí? Y también hay algunos aportes importantes, como las propuestas de Giordano Bruno, de que podría haber vida en otros planetas, o la idea de Copérnico, de que la Tierra no es el centro del universo, que son reafirmadas con la propuesta de Galileo y la confirmación con evidencias que tiene Galileo, ¿sí? Y así otros estudios en distintas áreas van cuestionando la autoridad incuestionable hasta ese momento, que era la Biblia, ¿sí? En el Renacimiento esto queda muy en evidencia. Hay un gran desarrollo de la tecnología, el desarrollo de la imprenta hace que sea posible difundir el conocimiento, ¿sí? De todas formas, el poder que antes era concentrado en la iglesia, ahora empieza a ser concentrado por los comerciantes, ¿sí? Y los comerciantes facilitan también la difusión del conocimiento y de culturas diferentes. Bueno, ya lo mencioné a Copérnico, que cuestiona la idea de la Tierra como centro del universo, ¿sí? Y algunos aportes interesantes son, por ejemplo, los que hace el propio Da Vinci, haciendo cálculos de que la Tierra debería tener por lo menos unos 200.000 años versus la idea de los pocos días de la creación. ¿Sí? Todo este análisis que hace Da Vinci es basado en el estudio de los estratos y los depósitos del río Po. Fíjense que en este caso el cálculo que había hecho el obispo Ussher en Irlanda era de unos 4.000 años y hay otros cálculos que llevan a 6.000 años. Esto basado en las escrituras. Es decir, si uno mira las generaciones de las escrituras, este obispo calcula en 4.000 años, hay otros que habían calculado unos 6.000 años para la antigüedad de la creación. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense la importancia de los estudios anatómicos y la comparación entre la figura humana y la de los animales. Eso también es importante porque lleva a reconocer que el humano, en términos anatómicos, es una especie más como cualquier otra, ¿sí? Y que hay muchos elementos que comparte con especies afines. En esta época también estamos hablando del Renacimiento, se empiezan a cuestionarse los procedimientos por los cuales se puede llegar al conocimiento. Bacon propone la idea de que la lógica de Aristóteles, es decir, la deducción, ¿se acuerdan que lo habíamos mencionado antes?
no alcanza, no sirve, no es suficiente para producir un conocimiento útil. Y Francis Bacon promueve la experimentación como una metodología para lograr el conocimiento, ¿sí? En contraposición, Descartes plantea justamente la idea de disociación entre mente y cuerpo, ¿sí? Y también propone la idea de deducción, que ya la hemos visto como propuesta antes, de que uno puede partir de lo general a lo particular. Y otro aporte importante de Descartes es la idea de que el cuerpo humano es una especie de máquina. Acá tenemos una forma de mecanicismo, donde las distintas partes del cuerpo se mueven de forma coordinada, pero sostienen la idea de que esa máquina está dirigida, está creada por un alma que es inmaterial. ¿Sí? Bueno, ya hemos hablado de la propuesta de Galileo de tomar a la Tierra como un planeta más, girando alrededor del Sol, no centro del universo, y también reafirmando la idea de otros de que los fósiles no son artefactos inanimados, sino que son las evidencias de la vida pasada. Entre aportes a la ciencia, el método experimental que expone Redi cuando descarta la generación espontánea, no solamente es importante porque descarta la idea de generación espontánea, sino también porque propone una metodología en la que se incluyen los controles en la experimentación. Y fíjense cómo así va avanzando la ciencia en general, ¿sí? Ya hemos hablado de Steno y de Hooke respecto a las capas geológicas, y se desarrolla en este sentido el uniformismo que explica que en términos geológicos que la Tierra ha estado sometido a numerosos procesos de cambio, de la misma forma que observamos hoy cómo las fuerzas de la naturaleza modelan la Tierra, o la moldean también podríamos decir, y que esas mismas fuerzas de la naturaleza han actuado antes y son las responsables de mostrar esas capas geológicas que van recubriendo la Tierra, ¿sí? Esa idea del cambio continuo y gradual vamos a ver que es muy importante para la teoría de la evolución. No obstante, a partir de todas estas ideas se siguen sosteniendo ideas religiosas. Fíjense que a partir de toda esa idea de estudios de anatomía y observación de la diversidad, que para algunos puede cuestionar los principios religiosos, para otros es una prueba y una evidencia de la creación, como lo fue para Santo Tomás. Paley propone justamente que la naturaleza es perfecta y que ese diseño perfecto solamente puede ser atribuido a un creador, ¿sí? Fíjense que la idea de la naturaleza y los seres vivos como relojes perfectos, él hace la analogía con el reloj y dice, un reloj funciona a la perfección porque ha sido diseñado con tal propósito. Y él dice, los organismos vivientes son perfectos y funcionan de tal modo porque han sido diseñados y creados de forma perfecta, ¿sí? Otras ideas que rondan en la época son las de Malthus, y yo con esto voy a terminar porque estoy viendo que me estoy pasando del tiempo. A Malthus y a Lyell lo vamos a ver cuando rescatemos sus ideas para el pensamiento darwiniano. Los dejo acá para que reflexionen acerca de cómo ha ido cambiando el pensamiento, no solamente en la teoría de la evolución. Hasta ahora parece que no hemos tocado nada respecto a evolución, pero sí hemos tocado una serie de elementos que van a tener consecuencias sobre el pensamiento acerca de la creación versus la evolución, ¿sí? Entonces, cortamos aquí
estos antecedentes para retomar más adelante con el caldo de los principios evolutivos en Francia y en Inglaterra y que vamos a ver en la próxima clase. Voy a dejar de compartir. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Voy a dejar de grabar.